Hola, ¿cómo están? En este camino para vencer al betting tenemos que empezar a construir estas bases que nos van dando la fortaleza necesaria para poder diseñar la estructura de gestión que nos va a permitir justamente hacer frente a cualquier situación que se nos presente en este tipo de inspecciones, porque lo que cambiamos es desde adentro y no solamente desde afuera. Acabamos de ver el caso de la Moco Cádiz. Fíjense que en esa época reactivamente se generó un cambio importante luego de este desastre, que fueron dos protocolos, el primero al SOLAS del año 78 y el segundo al MARPOL. Qué importante, el primero al SOLAS creó ni más ni menos que la obligación del gas inerte en los buques. El segundo, digamos que puso sobre la mesa el verdadero MARPOL, el MARPOL del 78, ya que el MARPOL del 73 tenía bastantes problemas de aprobación debido a sus condiciones tan rígidas para, sobre todo, los primeros 3 anexos. Ahora hay un actor que interviene en todo esto, que es un actor que está en medio de las partes y que es un actor que viene desde el principio de la historia de la navegación, con mayor o menor preponderancia, y que en la Edad Moderna, toma una gran importancia porque es uno de los verdaderos árbitros de la seguridad, porque es el que un día dice, ya no voy a pagar más. Entonces vamos a hablar hoy de los seguros marítimos. La palabra seguro proviene del latín securus, que significa libre y exento de todo peligro, daño o riesgo. Es el contrato por el que alguien se obliga mediante el cobro de una prima a indemnizar el daño producido a otra persona o satisfacerle un capital, una renta u otras prestaciones convenidas. Se destacan 3 etapas de desarrollo del seguro. La primera desde la Edad Antigua al principio del Medioevo, la segunda la Edad Media hasta la Edad Moderna, y la tercera abarca específicamente la Edad Moderna, que es la que nos ocupa. Desde 1651 en Londres estamos hablando de una época donde era el mayor puerto de tráfico marítimo del mundo. El seguro se desarrolló a la vera de este derecho marítimo y sus instituciones y comenzó increíblemente en una cafetería de Edward Lois inaugurada en Tower Street, cerca de los muelles de la Londres de 1687. Londres había acabado de sufrir la Gran Peste, el Gran Incendio, una armada holandesa navegando en el Támesis y sufrido hasta la revolución que destronó a su rey. Pero más que todo, a los clientes de esta cafetería les gustaba chismosear sobre barcos, cuál estaba navegando, de dónde, con qué carga, si llegaría a salvo, su destino o no. Y en esta cafetería se subastaban barcos y se reunían a los capitanes quienes compartían historias, y también alguno que otro quería asegurar el barco y ese era el lugar indicado. Progresivamente se fue desarrollando el negocio de suscribir o compartir en partes el valor de un embarque. Estos suscriptores o aseguradores pasaron a llamarse Lloyd's Underwriters y el negocio de suscribir o compartir los riesgos de un embarque se llamó seguro. Para formalizar esta suscripción de un riesgo, circulaba un documento en el cual cada suscriptor o asegurador anotaba el porcentaje o proporción máxima del riesgo al que estaba dispuesto a asumir. Este documento era la famosa póliza y el contrato era redactado y el asegurador firmaba debajo, por eso de ahí que se lo llamaba suscriptor. En 1760 se fundó en ese mismo café el Lloyd's Register of Shipping, que constituye la sociedad de clasificación más antigua a nivel internacional y cuyo objetivo es fomentar la seguridad de la navegación, para lo cual se modernizaron las reglas de construcción e inspección de las máquinas, seguros de casco, máquinas, y el seguro entonces pasa a ser el gran actor del negocio marítimo y un gran responsable, vamos a ver por qué, del surgimiento de una inspección betting. ¿Por qué decimos que el seguro fue uno de los causantes de la aparición del betting? Bueno, justamente vamos a verlo más adelante, que lo que sucedió con los accidentes y la falta de respuesta del seguro en ese sentido aceleró el proceso de modificación de las estructuras de las compañías, es decir, del management. The transportation of bulk liquids began in the late 19th century when the discovery and expedition of oils began. At that time, tankers emerged as the main mode of transportation to carry bulk liquids from refineries to the global market. En esta época de cambio, finales del siglo XIX, los buques tanques produjeron cambios significativos y generaron también riesgos desconocidos, riesgos que hasta entonces no se analizaban, no se tenían en cuenta. Algo llamado contaminación, del cual ni siquiera había un concepto, ni siquiera había una noción.
Y nuestro ejemplo es el Torrey Canyon, nuestro caso testigo. Y ahí vamos a ver la vinculación que tiene el buque tanque y la contaminación y la intervención del seguro para justamente manejar los límites de la compensación. Entonces, analicemos cómo el Torrey Canyon era tratado en la época cuando recién empezaban a formarse los conceptos y las palabras, debido a que en todo caso se pensaba que el mar en su inmensidad todo lo podía transformar, pero eso no era posible. El gobierno británico, en un intento de incendiar la carga, la Mancha, ordenó a la aviación naval bombardear el buque. Entre el martes 28 y el jueves 30 de marzo, la Royal Navy arrojó consecutivamente sobre el casco 41 bombas convencionales, 11.600 galones de gasolina de aviación, 16 cohetes, 3.000 galones de napalm y de nuevo unas 100 toneladas de bombas. ¿Qué les pasaba a estos tipos? ¿Estaban locos? No, sencillamente no sabían lo que estaban enfrentando y pensaban que esa era la mejor forma justamente de eliminar la Mancha. Y mientras tanto, los accidentes siguieron ocurriendo y los seguros siguieron pagando, porque nadie sabía realmente dónde estaban los nuevos riesgos. No había todavía un concepto claro de cómo analizarlos y cómo hacerle frente. Y la normativa ni siquiera existía. En el año 69 aparece el Convenio Internacional de Responsabilidad Civil, que es un convenio creado por la bandera. Ahora, esto después se complementa con el Convenio de Indemnización del año 1971 y también aparecen dos regímenes privados conocidos como las cláusulas Tobalov y la cláusula Cristal. Todos son fondos o esquemas privados de carácter voluntario que toman los propietarios de buques para hacer frente a posibles situaciones de indemnización. Mientras tanto, la pregunta es, ¿dónde está la seguridad? ¿Y dónde está la prevención? Y mucho más, ¿dónde está la gestión? Y ahí apareció el famoso día de cambio de la normativa, cuando en el año 1987 una respuesta emergente golpeó la puerta de la realidad. Y no ocurrió justamente de un buque tanque, sino de un transbordador, el Herald Free Enterprise. Esto, junto con el caso Exxon Valdez, precipitó la aparición formal en el SOLAS del código ISM en 1993, planteándose la oportunidad de llevar a cabo un profundo cambio en la organización de las compañías navieras. Y esto ocurrió básicamente por dos motivos. Como venimos hablando, la reducción de costos solo podía conseguirse a través de una gestión preventiva con prácticas activas de seguridad alejada de los vicios del pasado. Y la aplicación del código era obligatoria. Ahora bien, ¿el código así planteado, de letra dura, resolvió los problemas de la seguridad? ¿Ayudó a reducir los errores? La respuesta es no. El objetivo del ISM era el de minimizar los efectos de las malas decisiones al aplicar mejores técnicas de administración. Por ende, tendríamos que cambiar esas técnicas y en realidad se siguió trabajando como siempre, pero ahora con un certificado y con muchos papeles escritos y firmados, es decir, con mucha burocracia. Lo paradójico es que el ISM básicamente tenía el objetivo de eliminar los subestándar y con ello cambiar las administraciones. Y este caso del Exxon Valdez fue lo que se volvió inflexible para el seguro, porque si nosotros estábamos trabajando de una manera supuestamente organizada, no podíamos admitir este tipo de situaciones que llevaban al derrame, básicamente por tener un sistema que no era eficiente y administraciones que no lo llevaban de acuerdo a los objetivos planteados. Habían ocurrido accidentes y el seguro había pagado por la ineficiencia de las administraciones de cada compañía, de cada barco. Eso es lo que había ocurrido. Ya los accidentes habían llegado a todas partes del mundo. El caso Exxon Valdez era el número 35 de la lista. ¿Y por qué generó tanto movimiento? Bueno, justamente por las condiciones en las que se generó y el lugar donde ocurrió. ¿Qué ocurrió en materia de responsabilidad civil, de seguro? Bueno, solo se permaneció con el seguro contra terceros, el CLC, del cual ya hemos hecho mención. Pero el fondo de indemnización no cubría los gastos totales de un derrame y una limpieza. Existían dos cláusulas indemnizatorias privadas, la Tobalov y la Cristal, las cuales caducaron en 1997. Entonces, estas cláusulas que caducaron en el año 97 generó la necesidad de que las compañías tomaran seguros privados a través de los P&I
y estos seguros endurecieron las condiciones de contratación entre las partes. Entonces los dueños de la carga no iban a estar expuestos a cubrir los gastos solidarios de un posible derrame de un operador. ¿Quiénes son los dueños de la carga? Bueno, OSINF. El parámetro de contratación entonces cambió radicalmente. Todo pasó a ser parte de los riesgos del negocio, pero no cualquier riesgo, sino aquel por el que se podía pagar. Este concepto se conoce como Risk Assessment y es la base del sistema SIRE. Y al riesgo relacionado se lo conoce como riesgo alarm. Quiere decir el riesgo más bajo posible o as low as reasonable practicable. Aplicado en la década del 70 ya en el Reino Unido como un concepto del seguro tradicional. Esto nos lleva a hablar de los nuevos paradigmas, de los cambios de la época. Y en los 90 empieza a hablarse del modelo de management naviero, tomando la base de la norma ISO 9001. Esto habla de una administración profesional del shipping, porque el management es primeramente una ciencia de la administración y entonces se requieren profesionales idóneos en todos los campos. Esta época genera la creación, podemos analizar necesaria, reactiva, pero se crea coincidentemente con el ISM, tal vez uno crea al otro, el sistema de reporte de inspección de buques, más conocido como sistema SIRE, y lo crea la OSINF. ¿Por qué se crea el SIRE? Bueno, este programa lanzado en el 93, direccionado justamente para lo mismo que quiere el ISM, terminar con los buques subestándar en todo el mundo. Y entonces cada oil major cuenta con personal específico de inspecciones SIRE especialmente formado, buques subestándar y compañías que los operan también subestándar, es decir, eliminar todos los subestándar. Este programa entonces cambió las reglas del juego comercial, es decir, las reglas de la contratación. ¿Qué pasa entonces? El SIRE establece condiciones mínimas para la contratación de buques a partir de la verificación por medio de una inspección vinculante realizada por un representante del dueño de la carga, llamado Oil Major, acreditado por OSINF al buque aspirante a transportar dicho cargamento. Esa condición cambia la regla del juego, y cuando decimos gestión, hablamos de gestión de la compañía y gestión del buque, es decir, hablamos de gestión de seguridad. ¿Qué significa? Que nadie va a contratar a un buque cuyo riesgo no sea alarm, cuyo riesgo no sea tolerable. Y el único estándar posible es justamente el estándar alarm. Recordemos que el SGS hace solidarios en todo momento y circunstancia, tanto a la parte terrestre como a la embarcada de la compañía. Por lo tanto, nadie va a contratar a una compañía cuyos riesgos no puedan asumirse. Tengamos en cuenta que ya no basta con tener al día los certificados emitidos por la bandera para obtener la contratación del buque. Ahora estamos analizando el riesgo de la contratación como base para la posibilidad de que la misma ocurra. El programa SIRE está compuesto por protocolos de inspección, que son cuestionarios de los cuales vamos a hablar en otros episodios, cuestionarios de inspección de buques y de barcazas, y además con una autoevaluación modelo de los 90, conocido como el concepto de benchmarking, en el cual el Tanker Management and Self-Assessment permite una autoevaluación de la gestión de la compañía. En el 2004 se aplican las barcazas, pero inicialmente el programa solo contemplaba a buques tanques. Un solo dato. Desde 2005 hasta 2019 se han hecho más de 160.000 inspecciones registradas en la base de datos del SIRE. Y además, en el último año, 2019, se han efectuado casi 10.000 inspecciones, lo que conlleva un promedio anual de este valor. Contra eso nos tenemos que enfrentar, contra una estructura que ya está aceitada en la forma de inspeccionar y en la forma de registrar todas las observaciones que encuentran en cada visita. ¿Cómo se puede lograr un safety management eficiente? ¿Cómo se puede vencer al betting si no se va por este camino? Tal vez el comienzo sea empezar a vencernos a nosotros mismos, es decir, podernos mirar y encontrar nuestra vulnerabilidad, porque si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer ellos. Bueno, ya tenemos armado los tres actores fundamentales, de un lado la Intertanko, del otro lado la OSINF, en el medio el seguro. Ahora vamos por la organización que tiene que cumplir con el management naviero. Hasta la próxima. Y a seguir entrenando, y entrenando, y entrenando.